Como por magia negra y brujería, la diabólica creación es obra de un inventor loco, Adolf Sax. Nacida a partir de la visión de unos demonios danzantes, invoca a un demonio vivaz. Un sinuoso cilindro de latón respira un sonido que es profundamente humano, aún más que la voz humana. El saxofón exuda tentación. Así como cada intérprete debe pensar cómo forma cada nota, después también debe decidir hacia dónde dirige su alma, si quiere ser un santo o un pecador. ¿Fue un papa o no? ¿No fue un papa el que llamó el cuerno del diablo al saxofón? El saxofón me acompañó muchos años de mi vida. Un instrumento del amor. Charlie Parker, Lester Young, John Coltrane. Todo aquel que se entrega al abrazo venenoso del saxofón se arriesga a ser consumido por su fuego. Es el cuerno del diablo. El saxofón proviene de Bélgica. Adolf Sax nació en la pequeña localidad de Dinant. Fue en 1814, la época de Beethoven y Napoleón. Su padre fabricaba trompetas y clarinetes, y Adolf, desde pequeño, se fascinó con el misterio de cómo un simple metal se transforma en música. Desde el día de su nacimiento, Adolf Sax sufrió una extraña maldición que lo acompañaría el resto de su vida. Bebió veneno en el taller de su padre porque pensaba que era leche. Una teja le fracturó el cráneo, una explosión de pólvora le quemó la mitad del cuerpo y se salvó por poco de morir ahogado en el río que pasaba por detrás de la casa de sus padres. Siempre le pasaba algo. Una teja le cayó en la cabeza, se cayó por una escalera, tragó clavos. Su familia temía que no sobreviviese. Jimmy Heath sucumbió al hechizo hace mucho tiempo. Este hombre de 90 años es parte de una generación de gigantes cuyo brillo también se vio empañado por esta oscura maldición. Puede ser el cuerno del diablo, pero también el cuerno del ángel, como lo prefieras. Es un buen instrumento para conquistar. De hecho, muchos lo hacen. Si el tipo con el saxofón consigue una chica, yo también quiero una y de hecho la obtengo. Pero no funciona tan así. Muchas de ellas prefieren los bateristas. Yo lo adoro y él lo sabe. Él lo sabe. Es el mejor saxofonista del mundo porque me dio un trabajo. ¿Solo por eso? No, desde el punto de vista musical es realmente el peor con el que nunca haya tocado. Primero es eso del trabajo. Lo de la música viene después. Me llamó David Wong.
Míralo, una voz oscura, un tipo guapo. Ese es mi hombre. Si yo fuera gay, trataría de seducirlo. Esos son mis hermanos. Percy es el bajista y mi hermano Totti el baterista. Es algo que heredamos de nuestros padres. Aquí en esta foto. Mi madre cantaba en el coro de la iglesia, era vocalista. Y mi padre tocaba el clarinete. ¿Sabes quiénes son estos tipos en la foto? Sonny Rollins y Ruby Dee. Este es Quincy Jones y este Roy Haynes. James Moody y yo. Este es mi mentor, Dizzy Gillespie. En mi época, uno no iba a la universidad para aprender jazz. Nuestros antecesores fueron quienes nos enseñaron, los más mayores. John Coltrane murió hace 50 años y solo era un mes mayor que yo. En esta foto acá arriba es difícil reconocerlo. Se ve mi big band y Charlie Parker toca mi saxofón, que lo pidió prestado porque el suyo estaba en la casa de empeño. Esa es mi espalda y entre nosotros hay una imagen de Coltrane con cigarrillo. Y mira a Bird de manera tan atónita, porque Charlie Parker toca esa música tan hermosa y salvaje. Le teníamos un profundo respeto a Charlie Parker, porque era un genio que nos atraía mágicamente donde fuera que apareciera. Charlie Parker, el ángel caído que guiaba a las tropas del jazz hacia el futuro. Lo hizo con una aguja en el brazo y un demonio sobre el hombro. Estuvo internado en un manicomio, intentó suicidarse y al final ni siquiera le permitían tocar en Birdland, el club que tomó su nombre de él. Si se ojea la lista de los grandes saxofonistas, uno se topa una y otra vez con nombres cuyas vidas estuvieron llenas de sufrimiento y desesperación. Stan Getz fue arrestado cuando asaltó una farmacia para obtener morfina. Sidney Bechet desafió a un rival musical a un duelo de pistola, hirió sin querer a 3 curiosos y purgó un año de prisión en París. Wardell Gray fue hallado en una solitaria ruta del desierto, víctima de un asesinato múltiple. Le rompieron el cuello, le destrozaron el cráneo y además tenía una dosis mortal de heroína en la sangre. Hay algo que es verdad. La mala suerte y la desgracia también le puede llegar a cualquiera que toque otro instrumento. Pero con el saxofón es muy especial. El músico le entrega su alma al instrumento y espera, desnudo y sin ropa, a ser devorado por él. Quien toma el saxofón se traba en una lucha con un enemigo temible, y no todos pueden ganar esa pelea. Algunos pierden la vida, otros su alma, y más de alguno, el mundo al cual alguna vez perteneció. Giuseppe fue un gran misterio. Ni en sus discos,
Ni en internet se puede conseguir una imagen suya decente. Con Samash nunca se sabe quién es el siguiente. Quiero decir, aquí pueden venir todos. Cualquiera del mundo del jazz, cualquier día. También la gente que toca en la calle y apenas tiene dinero viene aquí. Se nota que viven en la calle. Y la mayoría solo quiere una lengüeta. Entonces llegó Giuseppe, yo no sabía quién era. Lo miré y me pregunté qué leyenda perdida podría ser. Ya sé bastante de eso. Entonces me pregunté, más a mí mismo en tono de broma. ¿Y tú, quién eres, amigo? ¿Giuseppe Logan o algo así? Y efectivamente, era Giuseppe Logan. En los años 60, Giuseppe Logan tenía un futuro y una familia. En esos días fue con su pequeño hijo al Tompkins Square Park. Era músico y su carrera estaba despegando. Tocaba con maestros como Charles Mingus y Ornette Coleman, es decir, la gente que inventó ese estilo completamente nuevo, el free jazz. Pero todo eso tuvo un final abrupto cuando Giuseppe Logan desapareció. No hablo mucho. Me sacaron los dientes a golpes. Tuve una vida dura por más de 30 años. Mi mujer se ocupó de que me arrestaran. Le contaba a la gente que era un adicto. Me encerraron. Estuve mucho tiempo preso. Cuando salí, ya no regresé. Ya no tenía casa, ni auto, nada. Perdí mis instrumentos. Todo desapareció. Así que me quedé viviendo en la calle hasta que recibí algo de ayuda. Fue triste. Realmente triste. Lo internaron en un manicomio. Fue bastante grave. Simplemente lo sacaron de circulación. No sé si le aplicaron terapias de shock, como era usual en esa época, pero desapareció un buen tiempo. No debes olvidar algo. Personas como Giuseppe hicieron cosas extraordinarias en los años 60 por la música. Hasta hoy, hay muchos músicos que se nutren de eso. No son conscientes de la conexión con Giuseppe, con todos aquellos que aquí tocaban free music. En aquella época él siempre hablaba de liberar la música, de olvidar la barra de compás y la serie de acordes y de solo tocar libremente. Giuseppe fue uno de los que comenzaron con eso. La primera vez que escuché a Giuseppe fue en un disco de Roswell Wood llamado Everywhere. ¿Te acuerdas, Giuseppe? ¿No lo recuerdas? Hay una foto de ese día en el periódico. Justo de ese día. Giuseppe Logan volvió de las sombras y grabó su primer disco en 34 años. Obtuvo una reseña en el New York Times, pero eso no significaba que hubiera superado la crisis. Toquemos Satan Dance. El baile de Satán es una de las composiciones que todos conocen. Pero si uno baila con el diablo, hay un problema. Cuando la música cesa, el baile continúa. Bebía todo lo que pudiera conseguir. Whisky, vino, cerveza, de todo. Y bebía muchísimo. No me fijaba en nada. Todo me venía bien.
Alguna gente no sabe qué significa el cuerno del diablo, y eso también se nota en su música. Yo diría esto: para tocar jazz no hay que bailar con el diablo, pero se escucha en la música. Aunque alguna gente no lo note, se escucha. En la música de Giuseppe está esa potencia, esa violencia casi elemental. Es parte de ella. Está en lo profundo de ti, en tu alma. Es lo que necesitas para ser tú mismo. Giuseppe Logan vivió en un hogar para personas de la calle hasta que lo golpearon y le robaron todo lo que tenía. Luego durmió en los bancos de los parques. Ahora tiene una habitación, pero allí no puede tocar el saxofón, así que solo se sienta y espera el día siguiente. La música es mi gran amor. Ella es mi oración, muy cercana a Dios. Mi música habla de tristeza, eso es bello. Adolphe Sax inventó un instrumento que le permite al intérprete crear un sonido a su gusto, darle un determinado color a su tono, modular los altos y bajos, pasando desde un tierno susurro hasta un grito de éxtasis. Este instrumento recopiló las mejores características de los instrumentos de orquesta y las adoptó. Él tomó el metal de un instrumento de viento, pero lo combinó con el sistema para dedos de una flauta y una boquilla, según el principio del clarinete. Se lo mostró a los compositores más famosos de su tiempo y tenía la esperanza de que hallara su lugar en la orquesta clásica. Héctor Berlioz anunció que ningún otro instrumento de viento tenía tales posibilidades expresivas, una versatilidad que permitía usos que su inventor jamás imaginó. El primer lugar donde tuvo éxito fue en las orquestas militares, primero en Europa y luego también en el Nuevo Mundo. Cuando surgió el jazz, el saxofón ya lo estaba esperando. Quedó demostrado que podía jugar un papel en toda forma musical imaginable. De esta manera, el saxofón se esparció por el mundo como un virus sin control. La era del jazz había comenzado. Prometía libertad a los jóvenes, una nueva época de dulce seducción. El saxofón aún sonaba como una voz humana, pero ahora esa voz también reía. Rudy Wiedoeft fue el saxofonista más celebrado de esa época, y su música reflejó el espíritu loco de alegría de una generación sin riendas. Pero si su arte público bullía de goce, tras bambalinas anidaba una profunda oscuridad. En una pelea doméstica, su mujer lo apuñaló para sufrir la muerte de un alcohólico. El saxofón se convirtió en el símbolo de una libertad sin riendas, con todas las tristes consecuencias que eso conlleva.
Ese es el gran Adolf. Increíble. Llegamos a la primera vitrina. Un clarinete debajo, su primera patente de 1838. Le aumentó la perforación y alargó el cuello. Un sistema de pistones mucho mejor con orificios más grandes. Para el segundo centenario del nacimiento de Adolf Sax, tenemos que hacer algo para exponer aquí todos los instrumentos que creó. Después de todo, nuestra colección es la mayor y la más hermosa del mundo. Sax fue director de la orquesta de vientos de la ópera, donde prefería tocar sus propios instrumentos, como el trombón de 7 pabellones, uno por pistón, así como una adicional por tono básico. Así mejoró la entonación. Y la trompeta de 13 pabellones que, aunque no esté marcada como Adolf Sax, Resulta inimaginable que lo haya construido cualquier otro. exacto. Él quería tener una orquesta que abarcara todo el ancho de banda musical con un tipo de instrumento. Así que inventó familias enteras de instrumentos, desde el mayor hasta el menor tono. Realmente estaba obsesionado con eso. El saxofón. El famoso saxofón. Este es el saxofón más antiguo que se conserva. Es un saxofón de barítono con el número de serie de los 2000, es decir, del año 1846, el primer año de su patentamiento. Desde el principio, sus instrumentos fueron casi perfectos. Hay algunas pequeñas diferencias, como en los pistones o la forma del pabellón, pero los saxofones de hoy son casi iguales al saxofón que inventó Sax en su época. Y el saxofón está como al principio. Ofrece muchas posibilidades que no han sido agotadas hasta hoy. Las nuevas generaciones usan el saxofón de otra manera. Tienen otra idea del sonido y usan el saxofón para crear el suyo propio. No se trata solo de soplar aire a través de la boquilla, dejar que vibre y usar la resonancia del saxofón. Mucho de lo que hacemos para crear un sonido original sucede aquí, ocurre aquí adentro. Y eso es algo absolutamente individual. Otra cosa es que el saxofón, debido a su historia, sea increíblemente versátil. Cada uno puede inventar su propio sonido. Ninguna de mis técnicas es única. La diversidad vocal es una técnica básica al tocar el saxofón, igual que la vocalización. Uno tararea al hacerlo. No escuchas ninguna altura de tono específica, pero notas cómo cambia el timbre del saxofón. La respiración circular es una técnica milenaria. Creo que es una de las primeras cosas que aprendimos para crear sonidos y dialogar en el universo. Aspiras el aire por la nariz y al mismo tiempo expiras por la boca.
tienes que tener una reserva de aire en la boca para poder soplar aire a través de la boquilla. Y en ese momento vuelves a aspirar aire a través de la nariz. Al principio, uno solo se concentra en ese rápido ingreso y salida de aire, pero después de un rato puedes subir el volumen, es decir, incrementar la cantidad de aire con la cual lo haces. El saxofón de bajo exige una presión aún mayor, así que necesitas pulmones más grandes y fuertes. Tienes que averiguar cómo incrementar el tamaño de tus pulmones. De verdad, en serio. Para que nuestro cuerpo haga algo específico, es necesario entrenarlo. No basta con que te diga que hagas algo sin que practiques los mismos ejercicios que yo, porque lo único que lograrías sería soplar con tus pulmones hasta reventarlos. Todo tiene que ver con lo que nos llevó en nuestra vida a un cierto punto. El espíritu libre del saxofón era odiado en todo aquel lugar donde un inflexible buscara aplastar el espíritu humano. El Papa lo expulsó de la iglesia. Los nazis lo querían hacer desaparecer de la faz de la tierra. Porque evocaba la música de los negros y los judíos, que para los nazis era música degenerada. Por eso lo quemaban junto a los libros. En las grandes repúblicas soviéticas, el saxofón era identificado con el olor a podrido de un mundo occidental en decadencia. Stalin envió al exilio a Siberia a varios intérpretes del saxofón. Para él, la música debía celebrar a la gloriosa revolución y no a la liberación del espíritu humano. Al principio me fascinó la forma y el aspecto del instrumento. Era como una especie de fábrica, una fábrica de sonidos. Muchos mecanismos integrados que creaban un tono. En mi opinión, un auténtico producto de la era industrial. Apareció junto al ferrocarril y todas esas cosas. Un producto de la época industrial transformado en música. Eso le daba un toque futurista. Y probablemente también fue la razón por la cual sax fue un incomprendido en su tiempo. Él inventó el saxofón y luego lo presentó. Tenía enemigos que ridiculizaron este instrumento. Decían que era desafinado y que sonaba como un elefante. Yo creo que no le resultó fácil. Cuando el saxofón subió al escenario, fue como una explosión atómica. Allá donde lo mostraban, atraía la atención de todos. En las competencias entre orquestas de vientos destrozaba a la contraparte, pero ese éxito también tuvo su precio. Sax se granjeó enemigos entre los ricos y poderosos fabricantes de instrumentos de París. Ellos no podían competir con la calidad de su trabajo, así que intentaron destruirlo. Incendiaron su fábrica e hicieron explotar una bomba debajo de su cama. Sax sobrevivió. Enviaron un sicario para matarlo, pero este asesinó por error a su asistente. Adolf Sax sobrevivió, pero la maldición del saxofón aún no había terminado para él. Un tranvía llamado Deseo. Era un film muy sexy hasta que cayó en manos de la Liga para la Decencia. El compositor de la música de aquella escena
debió reescribirla para cuerno, y el público de los años 50 nunca escuchó la original con el saxofón de Nueva Orleans. Todo aquel que escuche esa música sabe qué historia cuenta. Una historia que en los años 60 nadie quería escuchar. Todavía no. Pero pronto la escucharían, más alta, más rápida y más fuerte que nunca. De la aparición de la guitarra eléctrica, fue el saxofón el que le daba al rock and roll ese sonido furioso y duro. El saxofón despachaba sus atrevidas frases allí donde las chicas malas se volvían aún peores y donde los chicos buenos se salían de la pista para encontrar a esas muchachas. El saxofón también definió el sonido de la banda que fue punk, antes de que el punk siquiera apareciera en el mundo, que era grunge, antes de la invención del grunge. Mientras otras bandas cantaban sobre verano y diversión, los Sonics hablaban de veneno, brujas y muerte. Para mí, la diferencia entre una interpretación limpia y tocar el saxofón en los Sonics suena así. Limpio suena así. Los Sonics sonaban más sucios. Algo así. Exacto. Realmente sucio. Porque somos una vieja y sucia banda de rock and roll y yo soy un viejo y sucio saxofonista. Los Sonics son de la época de la guerra de Vietnam, de cuando fue llamado a filas. Yo me fui a la revista. Fue 4 meses antes de que me graduara en la universidad. Yo era tan ingenuo que quería arreglar todo por las buenas. Les dije, por favor, denme 4 meses para tener mi título y entonces vendré. Y me respondieron, no, joven, tú no entiendes nada. Vuelas en 2 semanas. Para los Sonics y Rob Lind, la guerra de Vietnam fue el final del camino. Rob Lind se convirtió en piloto de la Marina y no tocó el saxofón en 40 años. También podría ser que reclutaran a Lind, porque en Vietnam estaría a salvo de la maldición del saxofón.
La vida de Adolphe Sax fue turbulenta, llena de luchas. Creó el instrumento más exitoso de su tiempo, pero ese mismo instrumento lo arrastró a una lucha sin fin contra aquellos que querían sabotear su obra y robar sus ideas. Aquí se pueden ver instrumentos de la época de Adolphe Sax que fueron imitados por sus rivales. Por ejemplo, esta es la imitación de una corneta. Lo demandaron muchas veces y los juicios le costaron mucho dinero. Un par de amigos lo apoyaban. Por ejemplo, Berlioz le prestó dinero, pero siempre estaba involucrado en algún proceso judicial. Apenas recibía dinero, debía reinvertirlo de inmediato para dejar en claro que el saxofón era invento suyo. Intento lograr el mismo estado que en una meditación. Es decir, vivir un momento especial de manera consciente, con un estado de conciencia mayor del aquí y el ahora, con independencia del pasado o el futuro. Cuando toco un solo, mi meta es fusionarme con la música tanto como sea posible, de forma que dejo de trabajar conscientemente un pedazo de metal para convertirme yo mismo en música. Y cuando tú mismo te conviertes en música, puedes ser todo lo que quieras. Esa experiencia trascendental con la música, no conozco un término mejor. Para mí no tiene nada que ver con lo sobrenatural, ni con magia, sino con las profundidades de nuestra conciencia, creo yo. Hay algo que en cierta medida va más allá de nuestra figura física. No es que se desprenda de tu cuerpo, no te saca de él, sino que te prolonga. Cuando lo has vivido una vez es difícil volver a tierra y no extrañar eso durante el resto de tu vida. Cuando la vida de Adolphe Sax tocaba su fin, le quedó claro que su sueño de ver el saxofón como integrante de la orquesta clásica no se haría realidad. En su obra sobre la maldición del Fausto, Héctor Berlioz, el gran maestro del saxofón, dejó en la partitura 2 líneas para un saxofón, pero nunca las escribió. La patente de Adolphe Sax se venció, y ahora su saxofón también era fabricado por otros. Sax perdió su negocio y sus bienes, y trabajaba como ayudante de escenarios en la ópera, donde rechazaron todos sus instrumentos. Empezó a pensar en vengarse. Su nuevo invento era un enorme instrumento musical que debía arrasar con los habitantes de París con una música rimbombante y un gran cañón con un proyectil de 10 metros para reducir la ciudad a escombros. En sus últimos años le escribió en una carta a su hermano sobre sus pesadillas, en las cuales negros demonios con saxofones guiaban las almas de los pecadores al infierno.
La historia de Adolph Sax concluyó el 7 de febrero de 1894. Había creado un instrumento que encantaba a todo aquel que lo escuchara. Pero su propio destino fueron bombas e incendios, veneno y cáncer. Y al final le aguardó una muerte solitaria, rodeada de pobreza y decepción. A lo largo de 2 siglos, su instrumento hundió a algunos en la desgracia, pero a muchos otros les permitió vivir los placeres de la verdadera existencia humana. Happy birthday, Mr. Sax!